Sí. Héctor Valdés, vengo de Tulum. Desde ayer estoy aquí en la Ciudad de México y salí de Tulum desde el día 10 huyendo. El clima de terror que se vive en Quintana Roo, en Tulum sobre todo, es mucho, pero muy, muy grave. Yo he tenido denuncias, acercamientos con el mecanismo de control, de protección, con todo respeto le digo, en mi caso, desde hace años, han sido muy descuidados, con todo respeto. Ayer estuve también con ellos. Mientras yo estaba aquí, a las 6 de la mañana, tratando de averiguar la manera de entrar, me enteré de que mataron a Francisco, que era mi amigo, pero ya han matado a 2 amigos míos también, uno en Carrillo Puerto, en julio, y en junio antes otro amigo también, en Playa del Carmen. En esa zona es verdaderamente grave lo que ocurre, y se lo digo de verdad en primera persona. Estoy amenazado de muerte, tuve que salir el día 10, dejar Tulum, dejar todo, esconderme en Chetumal y salir para la Ciudad de México desde anteayer. Hace 4 días llegué a Toluca primero y estoy aquí. Me pusieron bombas, me aventaron bombas molotov a mi casa en noviembre. Fui golpeado por la policía estatal a cargo de un personaje nefasto, Alberto Capella Ibarra. El señor pide respeto. Yo debería tenerlo también porque su policía me golpeó a culatazos. Hay un video de esto. Muchos medios nacionales lo dieron a conocer. El señor Alberto Capella Ibarra, cuya policía tiene incluso centros de detención clandestinos. Lo he denunciado en mi portal Tulum en Red y en Cuadratín, de donde yo también soy reportero. Di a conocer el caso de 2 policías violadores. Violaron a una turista en la playa. Salieron libres porque les dejaron todo a modo. El presidente municipal de Tulum, Víctor Masta, que es el personaje aliado directamente a la delincuencia en Tulum, de un corazón tricolor antes, pero ahora muy conservador, igual que el gobernador. Parece que le dejan las cosas a modo a la delincuencia y parece que ellos deciden dónde crece y dónde disminuye la delincuencia. Yo he hecho periodismo crítico desde hace 10 años en redes sociales. Tengo Tulum en Red desde hace 10 años, mucho antes que medios electrónicos existieran. Yo ya tenía Tulum en Red. Entrevisté en muchas ocasiones al señor presidente como candidato desde hace mucho tiempo, cuando no lo entrevistaban todavía. En Cafeto comimos alguna vez. Estoy de verdad lastimado, sobre todo porque ayer, mientras estaba yo acá afuera en La Moneda, me enteré de que Francisco lo habían matado y estoy consternado porque a mí, después de esta golpiza que le dije, un policía estatal me dijo que yo ya estaba muerto. Me dijo: tú ya estás muerto, hijo de… nomás que no lo sabes todavía. Un policía estatal. El señor Alberto Capella Ibarra no se pronunció al respecto, ni el gobernador tampoco. Se dio a conocer en medios nacionales. Siguió. En marzo, en abril todavía, eso fue en marzo, me golpearon en abril, me tendieron una emboscada, sujetos. En la noche me dijeron, así como le dijeron a Francisco: hay un cuerpo abandonado en un vehículo en tal lugar. Fui para allá, pero di aviso a la policía. Nunca me muevo sin dar aviso, jamás lo hago. Le di aviso, no hizo caso la policía. Yo llegué porque ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo y es casi en guerra lo que hacemos. Yo he cubierto balaceras, bombas que tira la policía en contra de la población. Lo pueden encontrar ustedes. Lo que ocurre ahí es verdaderamente grave. Y ahora yo, temiendo por mi vida, me salí desde el 10. Llegué aquí tratando de conseguir justicia, tratando de conseguir a demandas que tengo pendientes desde hace mucho tiempo, varias, muchas, tratando de conseguir audiencia con ustedes,
porque el mecanismo de protección a mí me dejó al garete y sin respuesta. Igual que artículo 19, lo digo francamente, es decir, uno termina descreyéndose de todas las instituciones y dan ganas de decir lo que alguna vez una persona importante en la vida de todos dijo, ¿no? Al diablo con las instituciones, si no sirven. Yo no sé qué va a pasar, el periodismo no lo voy a dejar. Estoy absolutamente convencido de que he hecho un trabajo honesto, serio, responsable. A diferencia de algunos reporteros de provincia, nunca ni siquiera ocupo altisonancias. Mantengo mi página con mi nombre visible, porque no creo en el periodismo anónimo. Incluso mis datos, mi dirección y todo, nunca había sido motivo de orgullo, nunca había sido motivo de preocupación, porque yo estoy seguro de que he hecho un periodismo honesto. Pero este gobierno que tenemos en Quintana Roo es un gobierno de terror, lo digo de verdad. Los grupos delincuenciales, el cártel Jalisco Nueva Generación se estableció coincidentemente a la llegada del gobernador Carlos Joaquín González. El grupo de los Rojos, que aparentemente es el que me amenazó recientemente, llegó coincidentemente con Alberto Capella Ibarra, que había estado en Morelos, donde además se le señala medios de comunicación de haber estado coludido con ellos. Yo no lo sé, no puedo asegurarlo. Lo que sí sé es que los vendedores de droga, ustedes no tienen idea de lo que pasa en Quintana Roo, lo que pasa en Tulum. En un tramo de esta pared aquella hay 20 dealers vendiendo a la vista de todos y preguntándole a cada persona que pasa si quiere algo para la fiesta. Mexicanos y extranjeros, hay sobre todo extranjeros, y vendiéndoles ahí mismo y haciendo la transacción ahí mismo. Pasa la policía estatal, lo mismo que la municipal, el mando único ahí, en ese lugar en Tulum, ha estado presente desde la administración actual de Víctor Masta, que por cierto es primo hermano de uno de los grupos delincuenciales más peligrosos en Tulum de los últimos 20 años, y que usó a un grupo también muy conocido como su equipo de seguridad en la campaña. Y la policía entonces pasa y saluda a los dealers. A veces detiene a alguno y a la hora están de regreso ahí. Lo que está sucediendo de verdad es increíble. Pueden revisarlo en las páginas de Cuadratín o de Tulum en Red. Y les digo, yo he hecho un periodismo de verdad serio en lo que yo he podido, y les puedo decir con todo orgullo, yo reto al gobernador de Quintana Roo que demuestre que yo he recibido un solo peso en toda la historia de todos los gobiernos. Tengo amigos entrañables que son directores de comunicación social y los veo a la cara y les digo, jamás me diste un chayo, nunca. Alguno de ellos, muy querido, intelectualmente muy inteligente, Salvador Montenegro, decía, ¿para qué te voy a dar chayo? Los chayos se les dan a los enemigos. Tú eres mi amigo, tú eres inteligente, tú eres capaz de decir las cosas bien, así que como tú no te metes en problemas. Pero eso era entonces, hace años. Las cosas ya cambiaron mucho y ahora el poder político se desvanece, se diluye la frontera que tiene con el poder delincuencial. En Tulum, en Quintana Roo, las cosas son gravísimas. En Playa del Carmen empezaron a disminuir los delitos y le hicieron una campaña terrible a la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Benistain. Le hicieron una campaña enorme, empezó a disminuir. Ella empezó a meter incluso perros para detectar drogas, policías, empezó a inhibir la venta de drogas, y lo que hicieron fue, con un decreto, quitarle la seguridad pública. En Tulum el mando único está, pero hay cientos, no es broma, cientos de vendedores de droga, 20 vendedores donde yo me siento a tomar café, ahí están a la vista de todos. La policía pasa. Si uno da a conocer algo, la policía te amenaza de muerte, como en mi caso. Si cubro una balacera, que hay muchas y las he cubierto, pueden revisar, te amenazan de muerte los delincuentes. ¿Dónde?
dejar el periodismo, dejar de hacer lo que hacemos. A lo mejor lo tenga que dejar de hacer, pero no creo que sea justo por la impunidad que hay. Es una impunidad enorme, gigantesca, no tienen ni idea de lo que es. Y se los digo de corazón, ojalá que la justicia federal, ojalá que las acciones federales sean capaces de revertir algo que está pasando en Quintana Roo y en el resto del país también, en muchos lugares, pero en Quintana Roo está creciendo como nunca se había visto, nunca jamás en toda la historia, ni en los gobiernos más oprobiosos yo había visto esto. Nunca fui tan amenazado, y fui amenazado antes, y fui metido a la cárcel, pero nunca jamás había visto lo que estoy viviendo ahora, jamás, en toda la historia de Quintana Roo. Y el gobierno de Roberto Borge, que yo lo criticaba cuando todos lo aplaudían, los mismos que ahora están aplaudiendo al gobernador en turno, yo criticaba a Roberto Borge, ellos lo aplaudían también. Nunca recibí un peso, ni del gobierno municipal tampoco, pero a cambio el presidente municipal en su campaña dijo que lo único que tengo es un carro pagado a plazos, todavía lo terminé de pagar, 3 años. Fue capaz de decir frente a gente que me lo había comprado el PRI, cuando yo nunca he sido priista. Yo he sido, y lo dije en mis redes sociales, lo dice, yo soy peje zombie desde hace muchísimos años. Pero incluso se envenena el ambiente. Hay una cantidad de acciones que hace el poder, envenenan el ambiente, empiezan a sembrar, es un chayotero, recibe dinero del cacique aquel, recibe dinero de esto, pero yo sobrevivo apenas. El periodismo es muy mal pagado, muy mal pagado. Yo recibía apoyo de 2 hoteleros amigos míos, una pequeñez para sobrevivir, ya no me lo dan. El apoyo por manejar algunas notas a favor de ellos, de las cosas benéficas que hacían, no me lo dan porque no quieren meterse en problemas con el presidente municipal. Lo van ahogando a uno, le terminan ahogando económicamente, empiezan a amenazarlo, empiezan a querer emboscarlo. A mí me quisieron emboscar, bombas en mi casa, amenazas de muerte todos los días. Yo no sé qué se puede hacer, pero yo creo que urge que la impunidad, sobre todo en Quintana Roo, se termine, de verdad, y de corazón se los digo. Muchas gracias por… Mira, nosotros vamos a luchar, como lo estamos haciendo, todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Es nuestro compromiso, es todo un desafío y estoy absolutamente seguro de que vamos a salir adelante, de que va a haber justicia y va a haber paz y va a haber tranquilidad en el país. Y yo puedo aquí exponer sobre las razones de mi optimismo, pero solo les diría que ya no se tolera la corrupción, la impunidad en el gobierno de la República y que eso es una ventaja. Yo dije, para aclararlo, al diablo con sus instituciones, porque sostenía y sigo sosteniendo que las instituciones estaban secuestradas, estaban tomadas al servicio de una facción, de un grupo. Ahora es distinto. Ahora las instituciones tienen que estar al servicio del pueblo, de los ciudadanos. Entonces, vamos nosotros a hacer todo lo que
esté de nuestra parte. Lo estamos haciendo todos los días. Yo repito, estoy optimista. No es un asunto fácil, porque dejaron al país en una situación lamentable. Todo esto que está pasando es, pues, el saldo de 36 años de política neoliberal, 36 años de abandono al pueblo, 36 años de corrupción, de impunidad. Y por eso se desató la inseguridad y la violencia, como nunca se había visto. Pero todo esto va a cambiar. Y en tu caso, que mereces todo nuestro respeto y toda nuestra protección, nuestro apoyo, nuestra ayuda, Alejandro va a hablar contigo ahora para ponerse de acuerdo, protegerte, apoyarte, respaldarte en todo, para que puedas ejercer tu oficio, que es un noble oficio, y que así todos los mexicanos podamos trabajar y vivir en paz. Ese es el propósito. Yo quiero aprovechar también, porque son casos que duelen mucho, todos los homicidios, todas las pérdidas de vidas humanas duelen, todas. No somos robots, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Nos duele lo que sucede en el país, sobre todo cuando pierden la vida mexicanos, seres humanos. Y por eso quiero aprovechar para mandar un abrazo al diputado Marco Adame, que perdió a su hermano, también por la violencia que desgraciadamente prevalece en el país. Y a todos nuestros más sentidos pésames, y al mismo tiempo acompañado de ese pésame, de esa solidaridad, el compromiso sincero, serio, de que no vamos a dejar de atender este grave problema del país. Todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, estamos dedicados a atender los asuntos públicos y en particular lo que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia. Estamos haciendo todo. No estamos viendo el problema por encima, no dándole importancia, lo estamos atendiendo como se merece un asunto de esta naturaleza, y lo estoy haciendo personalmente, y me están ayudando servidores públicos también comprometidos, me están ayudando los marinos, me están ayudando los militares, dos instituciones importantes, la Marina, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública, me está ayudando la Secretaría de Gobernación, me ayudan servidores públicos sensibles
como los que están aquí, gente honesta como Alejandro, con buenos sentimientos, gente responsable. Todos estamos trabajando unidos, juntos, para garantizar la paz y la tranquilidad, y así vamos a continuar. Ese es el compromiso que hacemos contigo, con los habitantes de Quintana Roo y de todo México, de todo México.